Quémalo, no lo leas. Hay silencios que pesan más que cualquier verdad. Eso pensé la primera vez que tuve la caja entre las manos. La madera crujió un poco al moverla, como si también dudara, como si no quisiera que la tocara. Y yo ahí, de pie en el altillo de mi casa, con una linterna entre los dientes y el polvo flotando, preguntándome si realmente tenía derecho a abrir algo que mi bisabuela había ordenado destruir. La frase estaba escrita en tinta negra, casi borrada por los años, "In the event of my death, burn without reading". No había más. Ni fechas, ni advertencias, ni nombres. Solo esa instrucción tajante, casi desesperada. Me quedé quieto un momento, escuchando cómo el viento golpeaba las tejas. Cuando uno trabaja en una biblioteca, como yo, se acostumbra a respetar los documentos, a cuidarlos, a honrar lo que guardan. Pero esto era distinto. Esto era personal. La encontré por accidente, buscando unas fotos de mi padre para un proyecto familiar. Estaba metida en una mochila antigua, rodeada de mantas que olían a naftalina y tiempo. La caja parecía haber permanecido callada durante generaciones, esperando, ¿qué? ¿A mí? Bajé las escaleras con ella pegada al pecho, como si fuera frágil. En la cocina encendí la luz y la coloqué sobre la mesa. El mantel tenía una mancha de café seca, de las que prometes limpiar más tarde. Afuera, los vecinos discutían por el ruido del garaje. Todo seguía igual, pero yo no. Había algo inquietante en la idea de sostener un secreto de más de 100 años. Saqué una silla, me senté y apoyé los codos en la mesa. No sabía si llamar a mi hermana, a mi madre o a nadie. Pensé en ese pequeño ritual que hacemos en casa cuando no sabemos qué hacer, preparar té. Me levanté, puse agua a calentar y, mientras esperaba, me sorprendí mirándome en el reflejo del horno. Parecía otra persona, alguien más serio, como si estuviera a punto de cometer un delito. Cuando el agua empezó a hervir, el ruido me sacó del trance. Serví el té, respiré el vapor y volví a mirar la caja. Era sencilla, de madera clara, sin adornos. Solo la frase en la tapa. La toqué con un dedo, apenas. Estaba fría. Me levanté otra vez, no podía quedarme quieto, y abrí las cortinas. La calle estaba iluminada por farolas bajas, la misma calle donde crecí, donde jugaba al fútbol con mis primos, donde mi madre me enseñó a montar en bici. Me pregunté qué pensaría ella si supiera lo que estaba a punto de hacer. Mi madre siempre dice que las cosas de los muertos se respetan. Pero también dice que la verdad es un huésped que, cuando llega, es mejor dejar entrar. Apreté las manos. Me sudaban las palmas. Intenté hacerme el valiente y repetirme que solo era una caja vieja, pero había algo más profundo, la sensación de estar a punto de cruzar un umbral, como si abriéndola pudiera cambiar no solo lo que sé de mi bisabuela, sino algo de mí mismo. Respiré hondo. ¿Qué hago? ¿La quemo? ¿La abro? ¿Quién era ella, más allá del rol familiar, del nombre en un árbol genealógico? ¿Por qué alguien pediría que sus papeles fueran destruidos sin ser leídos? ¿Y por qué, después de 76 años, esa caja terminaba frente a mí? Me levanté otra vez para apagar la hornalla, aunque ya estaba apagada. Caminé en círculos por la cocina, como quien espera una llamada importante. Mi gato, Milo, se acercó y frotó su cabeza contra mi pierna. Lo levanté sin pensar y apoyé la frente en su pelaje. Él ronroneó, ajeno a mi dilema, como diciendo haz lo que tengas que hacer. Dejé al gato en el suelo y volví a sentarme. La caja me miraba. O yo la miraba a ella. No sé. Por un instante pensé en lo absurdo de la situación, un hombre de 30 y tantos paralizado por una caja que olía a madera vieja. Pero el nudo en la garganta seguía ahí. Había una sensación parecida a cuando abres una carta que no sabes si contiene buenas noticias o un golpe en el estómago. Me imaginé encendiéndole fuego. Vi las llamas subir. Vi los papeles volverse ceniza. Y sentí un vacío inmediato. No. Quemarla sería perder algo. Algo que quizá no me pertenecía, pero que tampoco merecía desaparecer sin ser visto al menos por una persona más. Quizá ella había escrito esa instrucción en un momento de miedo, o de vergüenza, o de fragilidad. Y quizá, desde donde estuviera, entendería que yo solo quería conocerla. De verdad conocerla. Me quedé así unos minutos,
con las manos en las rodillas y el corazón a medio camino entre acelerado y cansado. Luego me incliné sobre la mesa. Puse los dedos en el borde de la tapa y sentí que temblaban. La levanté. Un crujido suave, como un suspiro que llevaba décadas encerrado. Y entonces lo vi, un montón de papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, un sobre con letras torcidas, y, en el fondo, 2 pequeños paquetes atados con una cinta desgastada. 2 conjuntos de cartas. Me quedé congelado. Era como abrir una ventana al pasado. La primera carta asomaba apenas. Decía L de tu LS. Lo reconocí al instante, las iniciales de mi bisabuela. Y ahí, por primera vez, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No sabía qué iba a encontrar, pero ya era tarde para volver atrás. Nunca pensé que una caja vieja me haría revisar toda mi vida, pero así fue. Antes de abrirla, antes de atreverme a leer nada, yo era, simplemente, un bibliotecario que ordena archivos ajenos, no los suyos. Llevaba años trabajando en el archivo histórico de la ciudad, catalogando documentos que otros donaron sin pensar demasiado en ellos. Papeles que llegaron a mis manos como cajas mudas, listas para recibir una etiqueta. Me gustaba esa rutina. Entrar temprano, poner la cafetera que hace ruido como si estuviera tosiendo, revisar las devoluciones, saludar a Marta, mi compañera de sección, con un gesto y no con palabras, porque ambos éramos personas de mañanas lentas. Después, subir al segundo piso, donde está el archivo frío, y encender la lámpara azulada que ilumina la mesa larga. Siempre me pareció un ritual tranquilo, casi sagrado. La verdad es que yo siempre he sido así, alguien que observa más de lo que habla. Mi hermana dice que parezco una radio antigua, funciono, pero hago ruido solo cuando hace falta. A veces me río de eso, otras veces me pregunto si tiene razón. Pero en fin, me gusta mi vida tranquila. Mis libros, mis tés, mis caminatas al supermercado con los auriculares puestos. Mi bisabuela, en cambio, era para mí poco más que una foto en blanco y negro. En casa había una imagen suya apoyada en un marco sencillo, mirada seria, moño tirante, un vestido oscuro. Mi madre hablaba de ella con un respeto un poco distante. Nunca contaba demasiado y yo nunca pregunté demasiado tampoco. En mi familia, ciertas cosas se dejan como están. No por miedo, sino por costumbre. Hasta esa tarde. Después de encontrar la caja, pasó algo curioso. Me descubrí revisando mi propio pasado como si fuera un lector buscando pistas entre capítulos. Recordé las comidas de domingo en casa de mis abuelos, donde siempre se hablaba del lado paterno, jamás del materno. Recordé haber preguntado una vez por qué mi bisabuela, siendo maestra universitaria, no había dejado escritos, ni diarios, ni nada personal. Mi madre solo dijo, era muy reservada. Y luego cambió de tema. A veces pienso que cada familia tiene un cajón que nadie abre. El nuestro era ella. Esa semana intenté seguir con mi vida normal, pero la caja me acompañaba a todas partes en la cabeza. En el trabajo, mientras clasificaba documentos, me sorprendía imaginando que habría escrito LD en esas cartas para mi bisabuela. Me preguntaba si quizá fueron amigas muy cercanas o si había algo más, aunque no sabía qué significaba algo más en 1904. Cuando la mitad de las emociones llevaba doble candado. En la biblioteca, Marta notó algo en mi cara. «Estás como ido», me dijo mientras guardaba unos libros. «¿Te sientes bien?» Asentí. «Sí, solo, revisé unas cosas en casa». «¿Cosas buenas o cosas de esas que te dejan pensando?» Sonreí. Marta tiene esa capacidad de leer el aire. De esas que te dejan pensando. Ella no preguntó más, y se lo agradecí. Volví a casa esa tarde y me preparé un plato de pasta que quedó un poco aguado. Mientras cenaba frente al portátil, la caja seguía en la mesa, muda y paciente. No la había movido de ahí. Pasé el dedo por la tapa como quien acaricia a un animal que no conoce bien, y sentí otra vez ese cosquilleo extraño en el estómago. No quería abrir nada sin entender un poco más de dónde venía. Me puse a buscar en las carpetas familiares que guardo en el mueble del salón, álbumes de fotos, certificados, cartas de mis abuelos. Encontré un par de referencias a la universidad donde estudió mi bisabuela, un boletín de notas amarillento y un carnet de biblioteca con una letra firme y elegante. Pero nada que explicara esa instrucción tan tajante, quémalo sin leer.
¿Por qué alguien pide eso? ¿Qué pensaba que podía pasar si alguien, décadas después, desobedecía? ¿A quién protegía? ¿A ella misma? ¿A otra persona? Me pasé un rato sentado en el sofá con los codos en las rodillas, viendo cómo el agua de mi vaso de cristal temblaba un poco cada vez que pasaba el autobús por la esquina. La ciudad estaba tranquila esa noche, pero yo no. Al día siguiente, durante el almuerzo en el archivo, tuve la tentación de contarle algo a mi hermana por mensaje. Escribí, encontré algo de la bisabuela. Pero luego lo borré. No quería abrir una conversación que no sabía conducir. Después de trabajar caminé a casa por una calle llena de árboles. El sol se filtraba entre las hojas, haciendo sombras largas sobre el asfalto. A mitad de camino, pensé en una idea absurda, ¿y si realmente debía quemar la caja? ¿Y si abrirla era como empujar una puerta que nunca más iba a cerrarse? Pero algo más fuerte me empujaba hacia la curiosidad. Quizá porque, en el fondo, todos queremos conocer a quienes vinieron antes que nosotros. Verlos de verdad, no solo como fechas en una línea. Saber en qué pensaban cuando estaban solos, cuando nadie los miraba. Esa noche, después de ducharme, volví a la mesa. Abrí la caja una vez más, sin tocar el contenido. Solo miré. Entre los papeles había fotografías pequeñas, algunas casi borrosas. En una de ellas se veía a dos mujeres caminando por un campus universitario, tomadas del brazo. La mirada de una, de mi bisabuela, tenía una serenidad que nunca le vi en la foto familiar del salón. Pasé a la parte inferior y toqué el borde de un paquete de cartas. Al hacerlo, sentí una punzada. No dolor, sino, algo parecido a deslealtad. Como si estuviera a punto de romper una promesa que no me correspondía haber recibido. Me quedé así, con los dedos sobre la cinta, sin moverme. Ahí entendí el verdadero problema, no era la caja. No eran las cartas. Era el dilema entre respetar la voluntad de alguien que ya no está o escuchar la necesidad humana de conocer la verdad. Las dos opciones eran una traición. A ella, sí leía. A mí mismo, sí quemaba. Y no tenía idea de cuál era la correcta. Es curioso cómo un momento pequeño puede partirte en dos. En mi caso, fue una carta que se deslizó sin querer desde el interior de la caja. Había pasado varios días evitando abrir nada a fondo. Miraba la caja, la abría un poco, respiraba hondo, y la volvía a cerrar. Me decía que necesitaba tiempo, contexto, calma. Me repetía que no tenía prisa, que las cartas habían esperado más de 100 años, podían esperar un poco más. Pero la verdad es que estaba asustado. Leerlas significaba hacerme responsable de algo que quizá no estaba preparado para saber. Aquella tarde, una de esas grises en las que el cielo parece de papel mojado, llegué del trabajo con un cansancio extraño. No físico, sino mental. Marta me había preguntado otra vez si estaba bien. Le dije que sí, pero me escuché y soné como si estuviera repitiendo un guión. Sí, sí, todo bien. Y ella me miró con una ceja levantada, como hacen los amigos que no necesitan más palabras para ver que algo no cuadra. En casa, me preparé una cena rápida, sopa recalentada y pan tostado. Dejé los platos en el fregadero, prometiéndome que los lavaría en un momento. Apagué la luz de la cocina, y ahí estaba la caja, en la mesa del salón, iluminada por la lámpara de pie que siempre dejo encendida. Me quedé quieto. Dije en voz baja, está bien. Como si estuviera hablando con la caja. O conmigo mismo. Me senté. Abrí la tapa. Los papeles respiraron un olor tenue a papel húmedo, a tinta vieja. Tomé el primer paquete de cartas, LDLS. Las iniciales me quemaron un poco en la punta de los dedos. Pero antes de que pudiera decidir si abrir o no abrir, una carta suelta, que estaba entre dos cuadernos, cayó al suelo. El sonido fue leve, pero me atravesó. Me incliné a recogerla y ahí, en la esquina superior, vi algo que no esperaba, una fecha. 1904, y debajo, en letra firme, Mater L. Sentí un latigazo. No era una carta de su amiga L de no. Era de él. De mi bisabuelo. Del hombre que yo siempre había imaginado serio, distante, casi decorativo en las historias familiares. Ese nombre no aparecía en las fotos. No aparecía en las conversaciones.
No aparecía en nada. Y ahí estaba, hablándole a mi bisabuela con una ternura que yo jamás vi asociada a su figura. Me quedé sentado en el suelo, con la carta apoyada en el muslo. Las manos me temblaban sin exagerar. Era una sensación rara, como si estuviera invadiendo la intimidad de dos personas que no me habían dado permiso. Me dije, solo una línea. Una línea para entender lo básico. Y la leí. Aquest is paper for you. I hope it reaches you warm. Tuve que cerrar los ojos. No sé si fue la frase en sí, tan simple, tan humana, o el hecho de que nunca, jamás, en ningún documento familiar, se había mencionado un intercambio afectivo entre ellos. Nada. Ni un rastro. Siempre se habló de su matrimonio como algo práctico, casi administrativo. Pero esa frase no era práctica. Respiré hondo y leí otra línea. Your last letter has not left my thoughts for a moment. I wish I could hold your hand the way I used to, sitting under the elm tree by the river, before everything became so complicated. Ahí tragué saliva. Antes de que todo se complicara, ¿qué significaba eso? Me levanté despacio, carta en mano, y volví a sentarme en la silla. La lámpara iluminaba apenas el borde del papel. Tenía la tinta un poco corrida, como si hubiera absorbido humedad en algún momento. No quería seguir leyendo. Quería seguir leyendo. Esa contradicción me dejó casi sin aire. Tomé el paquete completo de cartas de LD hacia LS. Pesaba poco, pero se sentía denso. Lo puse frente a mí, junto a la carta de mi bisabuelo. Acaricié la cinta. La deshice con un tirón suave. Las cartas quedaron libres. Tomé la primera. Good or good night, I love you anyhow anywhere. Me quedé mirando esa línea como si fuera un incendio lento. Era una frase íntima, cálida. Demasiado cálida para lo que yo siempre había escuchado de la vida de mi bisabuela. Me apoyé en la silla. Sentí la punta de los dedos helada. El corazón golpeándome el pecho, no por sorpresa, sino por algo más profundo, la sensación de estar entrando en un espacio privado que ella había protegido toda su vida. Y ahí llegó el momento exacto del quiebre. La razón por la que esta parte existe. Mi teléfono vibró en la mesa. Era mi hermana. ¿Puedes hablar? Dudé. Contesté. ¿Qué pasa? Nada, dijo ella, con ese tono que uno reconoce como estoy preocupada por ti. Mamá dice que estás raro. ¿Estoy bien? No. No estás bien. Se te nota incluso por mensaje. Me froté la frente. Encontré algo. De la bisabuela. ¿Qué cosa? Guardé silencio. Ella insistió, ¿qué encontraste? Abrí la boca para decir nada importante, pero en ese instante mis ojos cayeron sobre las cartas abiertas, sobre las palabras love you, sobre la fecha, sobre la tinta. Y entendí algo que no había querido admitir. Ya no tenía vuelta atrás. Ya había cruzado el límite. Ya había leído lo suficiente como para saber que había un secreto. Un secreto real. Uno que ella quiso destruir. Uno que cambió completamente la idea que yo tenía de mi bisabuela. Y al escuchar la voz de mi hermana al otro lado de la línea, supe que no podía compartirlo así, de golpe, sin procesarlo. Que no estaba preparado. Que era demasiado frágil todavía. Le dije. No quiero hablar de esto ahora. ¿Por qué? Porque no sé qué significa. Mi hermana guardó silencio. Luego suspiró. Haz lo que tengas que hacer, pero no cargues eso solo, ¿sí? Asentí, aunque ella no podía verlo. Colgué. Apoyé el móvil en la mesa. Y ahí, con la sala en silencio y la caja abierta, acepté lo que llevaba días evitando. La historia de mi bisabuela no era la que nos habían contado. No era la de una mujer seria que vivió sin sobresaltos. Había amado profundamente. Había recibido cartas llenas de afecto de dos personas distintas. Había pedido quemarlas. Y su nieto, yo, había desobedecido. Ese fue mi punto de quiebre. No una explosión. No un grito. Sino un murmullo interno, ya no puedes volver atrás. Dormí poco esa noche. Más bien, pasé horas dando vueltas en la cama, con la sensación de que cada vez que cerraba los ojos veía la frase Aquest is paper for you.
Era como si esas palabras se hubieran quedado pegadas en mi mente, flotando justo antes del sueño, sin dejarme caer del todo. Al final me levanté antes de que sonara el despertador. Encendí la cafetera y apoyé las manos en la encimera. La cocina estaba en silencio, salvo por el goteo rítmico del café. Me quedé mirándolo caer, oscuro, denso. Todo se sentía distinto, aunque nada hubiera cambiado físicamente. Solo habían sido unas cartas, pero era como si hubiera abierto una puerta al pasado que no sabía cerrar. Me llevé la taza al salón. Las sillas seguían en su sitio, las cortinas corridas, la luz de la mañana entrando sin pedir permiso. La caja seguía en la mesa, abierta, con los papeles desparramados como si hubieran respirado durante la noche. Me acerqué despacio, casi con culpa, y puse la mano sobre la tapa. Fría. Igual que el primer día. Hubo un momento, apenas un segundo, en el que pensé en guardarlo todo tal como estaba. Atar los paquetes otra vez, cerrar la caja, envolverla, llevarla al altillo y fingir que nada había pasado. Pero el problema era ese, ahora sabía. Y aunque no tenía toda la historia, tenía lo suficiente como para sentir un tirón difícil de ignorar. Me senté y comencé a ordenar los papeles. Separé las cartas de LD por fechas, luego las de mi bisabuelo. Las fotos las puse en una fila, como si intentara reconstruir un álbum que nunca existió. Algunas mostraban a mi bisabuela joven, con un vestido claro y una sonrisa tímida, otras, más formales, con colegas o familiares que no reconocía. Mientras ordenaba, el reloj marcaba las horas con un clic seco. A las 9, Marta me escribió, ¿vienes? Hoy abre la exposición del archivo municipal. La miré un instante. Respondí solo, sí, voy en un rato. Me vestí sin pensar demasiado. Un pantalón oscuro, un suéter gris. En el espejo del baño vi mis ojeras profundas. Parecía alguien que había llorado, aunque no lo había hecho, todavía. Al salir de casa, el aire fresco me despejó un poco. Caminé las mismas calles de siempre, el kiosco de la esquina, la panadería con olor a masa caliente, los niños corriendo hacia la escuela. Todo seguía igual, pero para mí algo estaba empezando a desacomodarse por dentro. En el archivo, Marta me miró con un gesto suave. ¿Seguro que estás bien? Asentí, pero ella no parecía convencida. Si necesitas hablar, dijo, dejando la frase abierta. Gracias. Solo, dormí mal. Marta sonrió apenas. Cuando duermes mal 3 días seguidos, ya no es sueño. Es otra cosa. No respondí. Me puse a trabajar. Catalogar documentos requiere concentración, fechas, nombres, clasificaciones. Pero mis manos parecían funcionar por inercia, mientras la cabeza seguía en otra parte. Cada vez que veía un sobre antiguo o una carta amarillenta, tenía que detenerme un instante para respirar. A la hora del almuerzo salí a caminar solo. Me senté en un banco del parque, con un bocadillo envuelto en papel que apenas probé. Movía las hojas secas con la punta del zapato, escuchando el sonido crujiente. Entonces pensé en algo que no había querido enfrentar, que iba a contarle a mi madre. ¿A mi hermana? ¿A alguien? Porque las cartas no eran solo mensajes tiernos. Eran otra vida. Otra versión de mi bisabuela. Y no sabía si tenía derecho a levantar ese velo sin considerar el peso que podía tener en los demás. Por la tarde volví a casa. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban en el pasillo. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y suspiré. No había nadie esperándome, pero la casa parecía llena. O llena de ecos, al menos. Volví a abrir la caja. Tomé una de las cartas de LD, la leí completa. Allí, entre palabras de cariño, había referencias a noches de estudio, paseos a escondidas, a la mirada que solo tú tienes cuando te haces la fuerte. Cosas íntimas, no escandalosas para nuestra época, pero profundamente personales. Después tomé otra, esta vez de mi bisabuelo. Y noté algo raro, el tono era afectuoso, sí, pero también había cierta distancia, como si él no supiera exactamente en qué lugar estaba parado. En una carta decía, I fear the silence between us. Y en otra, Do you still think of me when she is near? Ahí se me heló el pecho. She, ¿quién era ella? ¿LD? ¿Otra persona?
¿Alguien más de quien no sabía nada? Me levanté de golpe de la silla. Caminé por el salón con las manos en la cabeza. Era demasiado. No era solo un secreto. Era un triángulo emocional. Un peso que había sobrevivido más de un siglo y que ahora, sin quererlo, caía sobre mí. Me apoyé en la ventana. Afuera la calle estaba tranquila, pero adentro había un temblor que no sabía cómo detener. Con el tiempo, y con esa mezcla de miedo y necesidad, entendí algo que dolía un poco. No estaba buscando solo la historia de mi bisabuela. Estaba buscando entender por qué alguien llega a pedir que lo que más amó sea destruido sin testigos. Esa noche cené poco. Me duché casi sin darme cuenta. Antes de dormir, pasé por la mesa una vez más. Apagué la luz, pero la caja seguía ahí, perfilada por la penumbra. Parecía observándome, como si supiera que esa historia aún estaba incompleta. Me acosté. Miré el techo. Tenía la sensación de estar justo en el punto más quieto después de la tormenta y antes de la siguiente ola. Y mientras el sueño por fin llegaba, entendí algo simple, pero doloroso. Lo que había encontrado ya no era solo un secreto viejo. Era mi responsabilidad. Pasaron algunos días hasta que sentí que podía enfrentar lo que quedaba dentro de la caja. No fue por valentía, sino por un cansancio suave, de esos que llegan cuando uno ya no puede seguir evitando lo inevitable. Había vivido con las cartas abiertas en la mesa, como si fueran huéspedes silenciosos que no se atrevían a marcharse sin dejar algo dicho. La tarde en que finalmente me decidí, llovía. Lluvia fina, persistente, de esas que no hacen ruido pero te acompañan como un pensamiento largo. Hice té, lo de siempre, y me senté frente a la caja. No tenía plan, solo la sensación de que había una última pieza que aún no había encontrado. Revisé los sobres una vez más, las fotografías, las notas sueltas. Ya no me sorprendía ver la letra de mi bisabuela o la de LD, ni la firme caligrafía de mi bisabuelo. Ya formaban parte de un paisaje emocional que había estado descubriendo poco a poco. Pero entonces, mientras movía un mazo de papeles, vi algo en el fondo. Una hoja que antes no había notado. Estaba doblada en 4. La tomé con cuidado. El papel estaba rígido, quebradizo. Lo abrí despacio. Era de puño y letra de mi bisabuela. Sin fecha. Sin destinatario. Solo una confesión. Comencé a leerla con el corazón en un puño. Si alguien llega a encontrar esto, quiero que sepa que amé 2 veces. Y que ninguna de las 2 fue un error. Me quedé inmóvil. La carta seguía. Le temía la verdad durante toda mi vida. No porque me avergonzara, sino porque pensé que al decirla podía herir a quienes quería proteger. A él de la quise desde el primer día. Me enseñó a mirar el mundo con ojos más suaves. Con ella aprendí lo que es sentirse vista, de verdad vista. Pero ese amor no tenía lugar en nuestra época, no de la forma en que lo queríamos. Ella lo sabía. Yo también. Respiré hondo. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí. A tu bisabuelo también lo quise. De otra manera. Él fue compañero, refugio, ternura. Pero nunca supe cómo dar lo que no podía nombrar. Leí esa última frase 3 veces. Después venía el párrafo que me dejó helado. Pedí que estas cartas se quemaran porque los sentimientos que guardan son míos, no porque me arrepienta, sino porque tuve miedo toda la vida. Miedo de lo que dirían. Miedo de que no lo entendieran. Miedo de convertirme en una historia contada sin amor. Apreté la hoja entre los dedos, con el cuidado de no romperla. Ella sabía que alguien podía encontrar la caja. Sabía que quizás no sería quemada. Sabía que tal vez su verdad sobreviviría más allá de su voluntad formal. Y aún así dejó estas palabras. El último fragmento decía: si lees esto, por favor, no me recuerdes por lo que escondí, sino por lo que fui capaz de sentir. Y entiende que a veces la única forma de proteger algo es pedir que nadie lo vea. Cuando terminé, tuve que apoyar los codos en la mesa y cubrirme los ojos. No lloré fuerte. Solo dejé que me cayeran algunas lágrimas quietas, como quien por fin entiende algo que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. No era un secreto vergonzoso. No era una traición. No era un drama ancestral. Era una mujer intentando vivir con 2 afectos imposibles de conciliar en su tiempo.
Era el miedo. El amor. La dignidad. Y el silencio. El silencio que ahora me tocaba cuidar a mí. Esa misma noche llamé a mi hermana. Me preguntó si ya estaba listo para hablar. Le dije que sí, pero no le conté todo. No por ocultar, sino porque entendí que no todo debe transformarse en una historia compartida. Encontré algo de ella, le dije. Algo bonito. ¿Y estás bien? Sí. Ahora sí. Y era verdad. Había un peso extraño, pero no doloroso. Un peso calmo. Como quien sostiene algo frágil, pero valioso. Al día siguiente, hice lo único que me pareció justo, guardé todo cuidadosamente, organicé los sobres, protegí la carta final entre dos láminas de papel neutro, cerré la caja y la llevé al estante alto de mi biblioteca personal. No la escondí. Tampoco la dejé a la vista excesiva. Solo la puse en un lugar donde pudiera quedarse tranquila. Porque entendí que su petición, quémalo sin leer, no era una orden literal. Era un deseo nacido del miedo, no de la vergüenza. Y yo, que la vi por primera vez como persona y no como apellido, decidí honrar su verdad de la manera más humana posible, respetándola sin borrarla. Ahora, cuando paso frente a la biblioteca, a veces apoyo la mano en la caja. No la abro. No hace falta. Ya sé quién era ella. Ya sé que quiso proteger. Y ya sé que la herencia más grande que dejó no está en los papeles, sino en la emoción que sigue viva más de un siglo después. La historia termina ahí. Con una caja cerrada. Y una bisabuela que, al fin, descansa completa en mi memoria. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.